Siempre he creído que los seres humanos no reaccionan ante lo evidente, sino ante lo enigmático. Es un fenómeno psicológico fascinante. Cuando alguien se aleja, cuando su mirada deja de buscar aprobación, cuando su energía ya no gira alrededor del otro, de repente se convierte en un imán, una presencia ausente que, paradójicamente, se vuelve más poderosa. Como si la indiferencia, esa aparente ausencia de interés, despertara los más profundos deseos dormidos del inconsciente. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué fuerza misteriosa opera detrás de ese gesto frío que, en lugar de alejarnos, nos atrae como si estuviéramos siendo hipnotizados por el vacío? Durante años observé este patrón en mis pacientes y también lo reconocí en mí mismo. Cuando alguien nos ignora, nuestro ego herido grita por reconocimiento. Pero más allá de esa reacción superficial, hay algo más profundo. La indiferencia activa una antigua herida arquetípica, la necesidad de ser visto, validado, amado. Y cuando no recibimos esa atención, nuestra psique comienza una búsqueda desesperada por restablecer la conexión perdida. Lo irónico es que cuanto más intentamos capturar la atención del otro, más se escapa, como arena entre los dedos. Y es entonces cuando aparece el misterio de la atracción. Deseamos lo que no se entrega, anhelamos lo que se retira, idealizamos lo que se oculta, pero no se trata de un simple juego de poder. No hablo aquí de estrategias baratas para manipular al otro. Hablo de un fenómeno profundo, simbólico, que revela algo esencial sobre nosotros mismos, nuestra tendencia a proyectar valor en lo que está fuera de alcance. El ser indiferente representa muchas veces el arquetipo del ser autónomo, libre, desapegado. Y en ese desapego hay una energía magnética que proviene de la autosuficiencia. Porque cuando dejamos de intentar agradar, cuando soltamos la necesidad de controlar la percepción ajena, cuando ya no nos importa si somos amados o rechazados, es en ese momento cuando nos volvemos más atractivos, no por lo que hacemos, sino por lo que encarnamos. La indiferencia auténtica, no la fingida, sino la que nace de una real conexión con uno mismo, tiene un poder transformador. El que se desapega no está jugando, está eligiendo, y esa elección es profundamente seductora, porque revela algo que el otro desea: libertad interior. Este tipo de energía no suplica, no compite, no busca llenar vacíos, simplemente existe, en paz consigo misma. Y esa paz, en un mundo caótico, se vuelve oro. Por eso, cuando te dejas de importar, cuando sueltas la necesidad de aprobación externa, cuando dejas de perseguir, comienzas a irradiar un tipo de confianza que no se puede fingir. Es ahí donde comienza el verdadero misterio, el poder oculto de la indiferencia. Desde una perspectiva junguiana, la indiferencia auténtica no es una máscara ni una estrategia para herir o manipular, sino un signo profundo de individuación. Es el resultado de un largo proceso interno en el que el sujeto deja de estar dominado por los complejos del yo herido. Ese yo que busca desesperadamente atención, amor o validación en los ojos del otro. En el momento en que un ser humano se vuelve indiferente de verdad, lo que ha ocurrido dentro de él es una transformación. Ha dejado de proyectar su valor en el exterior. Ya no necesita ser deseado para sentirse valioso, ni necesita ser visto para existir. Este tipo de actitud, aunque parezca simple, es rara y profundamente poderosa, porque nace de un equilibrio psíquico que pocas personas alcanzan. Y sin embargo, es justo en ese punto de liberación donde ocurre el efecto paradójico. Cuando ya no necesitas ser amado, comienzas a ser deseado, porque el otro, inconscientemente, percibe esa energía como un misterio. Como seres humanos, tendemos a obsesionarnos con lo que no podemos poseer. Lo inaccesible despierta nuestras fantasías más primitivas, y la indiferencia se convierte en un lienzo en blanco donde cada uno proyecta sus ideales. La persona indiferente se transforma en símbolo. Ya no es solo una figura concreta, sino una representación de todo lo que creemos que nos falta. En el lenguaje de los arquetipos, esa figura puede encarnar la sombra, el ánima, el animus o incluso el self, dependiendo de la estructura psíquica del observador. La indiferencia activa una danza compleja entre el deseo y el rechazo. Cuando alguien nos rechaza o simplemente no muestra interés, sentimos un vacío.
Ese vacío es vivido como una herida narcisista. Nuestro ego se pregunta por qué no somos suficientes, por qué no merecemos atención. En ese instante, el deseo se intensifica, no porque el otro tenga algo especial, sino porque nuestra herida busca cerrarse a través de la validación que no recibe. Es una lucha interna más que una atracción genuina. Lo que sentimos no es amor verdadero, sino hambre de reparación. Deseamos al otro no por lo que es, sino por lo que representa, la posibilidad de sanar nuestra autoestima fracturada. Aquí es donde muchos se pierden. Confunden el deseo provocado por la indiferencia con una conexión real, pero en realidad, la atracción que sentimos por quien no nos presta atención es un espejo que nos muestra nuestras propias carencias. La persona indiferente solo las refleja, como un símbolo vacío que cobra forma a partir de nuestras propias fantasías. Y sin embargo, ese símbolo puede ser transformador, porque si somos lo suficientemente conscientes, podemos usar esa experiencia para mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿por qué necesito tanto ser visto? ¿Qué vacío estoy tratando de llenar con el deseo del otro? ¿Por qué me obsesiona alguien que ni siquiera me ofrece reciprocidad? Responder a estas preguntas requiere valor. No es fácil enfrentarse al hecho de que muchas de nuestras relaciones no están basadas en amor, sino en necesidad. Pero cuando lo hacemos, comenzamos a caminar el verdadero camino de la individuación. Dejamos de perseguir sombras y comenzamos a encontrarnos con nosotros mismos. En ese proceso, la indiferencia, tanto la que experimentamos como la que aprendemos a ejercer sanamente, se convierte en una herramienta de autoconocimiento, porque cuando dejamos de correr detrás de quienes no nos ven, comenzamos a vernos a nosotros mismos con claridad. Y en ese espejo interno, descubrimos que nuestro valor nunca dependió de la mirada ajena. La verdadera indiferencia no es crueldad, es libertad. Es el resultado de haber pasado por el fuego de la dependencia emocional y haber salido del otro lado con una identidad más sólida. No es una armadura para protegerse, sino una señal de que ya no necesitamos mendigar amor. Desde este lugar, la indiferencia se vuelve magnética, porque en un mundo donde todos gritan para ser escuchados, el que permanece en silencio, en paz, se convierte en un faro. El que no persigue, atrae. El que no se vende, se vuelve valioso. No porque esté jugando a ser inalcanzable, sino porque realmente ha descubierto que su plenitud no depende del otro. Y esa es una verdad que muchas personas no quieren aceptar. Preferimos creer que el otro se volvió más interesante cuando se alejó. Pero la verdad es que lo que despertó en nosotros no fue amor, sino carencia. Y al identificarla, tenemos la oportunidad de sanar. Entonces, la próxima vez que alguien nos ignore, en lugar de correr detrás, podemos hacer una pausa y observar qué parte de nuestra sombra se ha activado. Podemos preguntarnos, ¿qué parte de mí se siente rechazada? ¿Qué historia inconsciente estoy repitiendo? Y al hacerlo, estamos un paso más cerca de la libertad interior. Porque la verdadera indiferencia comienza cuando dejamos de huir de nosotros mismos. Hay una fuerza psíquica silenciosa pero devastadora que habita en la indiferencia verdadera, la del desapego. El desapego no como negación de los sentimientos, sino como madurez emocional. Es la capacidad de permanecer en contacto con nuestras emociones, sin permitir que nos arrastren a la dependencia o al descontrol. Cuando una persona logra alcanzar este nivel de conciencia, deja de ser esclava del deseo ajeno. Ya no actúa desde la necesidad, sino desde la elección. Y esa libertad es percibida por el otro de forma casi mística, porque el desapego auténtico es tan raro que se convierte en un símbolo de poder, de integridad, de algo que no puede ser poseído ni manipulado. En ese sentido, la indiferencia se vuelve una manifestación de autonomía radical, una forma sutil de comunicar. No necesito que me elijas para saber quién soy. Este tipo de presencia, o más bien de no presencia, es profundamente inquietante para quienes aún viven bajo la tiranía del ego, porque el ego necesita ser validado constantemente. Necesita aplausos, likes, aprobación, miradas, deseo. Vive de la reacción del otro. Y cuando se encuentra frente a alguien que no responde, que no se altera, que no suplica atención, entra en crisis.
La indiferencia desarma al ego porque le niega su alimento principal, la importancia. Y es entonces cuando el deseo se enciende, no como un fuego sagrado, sino como una urgencia del yo, por recuperar su territorio perdido. Quien no muestra interés se convierte en una amenaza para el ego, y por eso mismo se vuelve tan deseable. No por amor, sino por desafío. Pero lo interesante es que este fenómeno va más allá de las dinámicas personales. Es un reflejo colectivo de cómo hemos sido condicionados a valorar lo que no tenemos, a idealizar lo que se esconde, a amar más el reflejo que la realidad. En nuestra cultura, lo accesible pierde valor. Lo inmediato se da por sentado, y lo que se aleja, lo que no responde, lo que se retira, se transforma en objeto de culto. Esto no es casual. Es una proyección arquetípica. Lo inaccesible representa para la psique el camino hacia lo divino, lo trascendente, lo sagrado. Por eso, cuando alguien se muestra indiferente, es percibido simbólicamente como alguien que está más allá de lo humano, alguien que encarna una forma de plenitud que no necesita de nada externo para completarse. Aquí entra en juego el concepto del self junguiano, esa totalidad psíquica a la que aspiramos inconscientemente. Cuando vemos a una persona indiferente, autónoma, libre, proyectamos sobre ella la imagen del self, como si fuera un ser completo, sin heridas, sin carencias. Esta proyección es poderosa pero también peligrosa, porque no vemos al otro como es, sino como queremos que sea. Lo idealizamos, lo mitificamos, lo transformamos en símbolo. Y cuanto menos responde, más espacio dejamos para la fantasía. Así es como la indiferencia se vuelve seductora, no por lo que muestra, sino por lo que oculta, porque en el silencio, en la falta de reacción, el otro se convierte en lienzo para todos nuestros deseos inconscientes. Y sin embargo, detrás de esta dinámica, existe una oportunidad única de crecimiento. Si logramos ver más allá de la proyección, podemos reconocer que lo que realmente deseamos no es al otro, sino lo que creemos que el otro representa. No anhelamos a la persona indiferente, sino la libertad que proyectamos en ella. No amamos su frialdad, sino la fortaleza emocional que le atribuimos. Y si seguimos ese hilo, llegamos a una verdad esencial. Todo lo que admiramos en el otro es un aspecto de nosotros mismos que aún no hemos desarrollado. La indiferencia del otro nos confronta con nuestra dependencia. Su desapego nos muestra nuestro apego. Su silencio nos obliga a escuchar el ruido interior que normalmente evitamos. Es un espejo que no miente. Aceptar esto requiere una gran honestidad emocional. Implica reconocer que muchas veces no es el otro quien nos hiere, sino nuestras propias expectativas. Que el dolor que sentimos cuando no somos correspondidos no proviene de la indiferencia del otro, sino del significado que le damos a esa indiferencia. Y sobre todo, implica asumir que el verdadero poder no está en despertar deseo en los demás, sino en liberarse del deseo de ser deseado. Ese es el núcleo del poder oculto de la indiferencia. No consiste en controlar al otro, sino en dejar de ser controlado por nuestras carencias. Cuando una persona llega a ese nivel de madurez, se vuelve libre. Ya no necesita convencer, atraer, impresionar. No busca llenar vacíos ni demostrar su valor. Simplemente es. Y esa presencia auténtica, que no se vende ni se justifica, es profundamente magnética. Porque en un mundo donde todos compiten por ser vistos, el que se muestra completo en su silencio, en su desapego, en su paz, se convierte en una figura casi mítica. Esa figura nos recuerda lo que podríamos ser si dejáramos de vivir para los demás y comenzáramos a vivir en coherencia con nuestra esencia. La indiferencia auténtica, entonces, no es frialdad ni egoísmo. Es un estado de integración psíquica. Es el fruto de haber atravesado las sombras, de haber enfrentado nuestras heridas más profundas y de haber encontrado en el centro de nuestro ser una fuente de valor que no depende de nada ni de nadie. Y desde ese lugar, desde esa cima interior, la vida comienza a verse con otros ojos. Ya no buscamos ser elegidos, porque ya nos hemos elegido a nosotros mismos. He observado que muchas personas, al escuchar sobre el poder de la indiferencia, intentan imitarla como si fuera una estrategia.
Creen que fingir desinterés atraerá al otro, como si el magnetismo de la libertad emocional pudiera simularse. Pero lo que no comprenden es que la verdadera indiferencia no nace del deseo de manipular, sino de un proceso profundo de desapego interior. Fingir que no te importa mientras en tu interior ardes por ser elegido es una contradicción evidente que el inconsciente del otro percibe sin dificultad. El cuerpo habla, la mirada delata, la energía traiciona. Y por eso mismo, el intento de aparentar indiferencia suele provocar el efecto contrario. En lugar de generar atracción, activa la desconfianza, porque lo falso siempre deja una huella sutil de incoherencia. La indiferencia auténtica, en cambio, no necesita esfuerzo. Surge como una consecuencia natural de haber redirigido tu energía hacia ti mismo. Cuando uno deja de invertir su vitalidad en la aprobación externa y empieza a canalizarla hacia el crecimiento personal, hacia la integración de la sombra, hacia el encuentro con su propósito, el otro deja de ser el centro. Ya no se busca seducir, impresionar, conquistar. Simplemente se vive, con una intensidad interna que no necesita testigos. Y es en ese estado de completa presencia consigo mismo que uno comienza a emitir una frecuencia distinta. Una frecuencia de suficiencia, de plenitud, de autonomía. Es ahí donde aparece el verdadero magnetismo. No porque se intente provocar, sino porque se ha dejado de buscar. En mi trabajo como analista, he acompañado a muchos pacientes que vivían atrapados en dinámicas de dependencia afectiva. Personas que daban demasiado, que se perdían a sí mismas en cada relación, que mendigaban atención como si de ello dependiera su existencia. Y lo más doloroso era que, cuanto más se entregaban, más eran ignoradas, como si su exceso de disponibilidad provocara rechazo. Pero lo que ocurría en realidad era un desequilibrio energético. En el momento en que uno se coloca en la posición de necesitar, el otro, a nivel inconsciente, adopta la posición opuesta, la de tener el poder. No se trata de maldad, sino de un juego simbólico de fuerzas. El que se desespera por ser amado entrega su centro, pierde su eje, y el otro lo siente. Y aunque diga querer amor, en el fondo se aleja porque percibe esa necesidad como una carga. La clave está en restablecer el eje interno, en dejar de buscar afuera lo que solo puede encontrarse adentro. Cuando uno recupera su centro, la necesidad se disuelve, y con ella, la urgencia. Entonces, el vínculo ya no es un campo de batalla entre carencias, sino un encuentro entre dos personas completas. Y es ahí donde la indiferencia adquiere su verdadero sentido, no como rechazo, sino como señal de que uno ya no necesita que el otro lo complete. La indiferencia auténtica no es cerrar el corazón, sino abrirlo hacia uno mismo. Es elegir amar desde la libertad, no desde la carencia. Es poder decir, estoy bien contigo, pero también sin ti. Y saber que eso no es frialdad, sino madurez emocional. Desde una mirada simbólica, la indiferencia es el umbral que separa el amor consciente del amor inconsciente. El amor inconsciente busca posesión, exclusividad, seguridad. Es un amor basado en el miedo a la pérdida, en la ansiedad por controlar, en la ilusión de que el otro debe llenar nuestras grietas. El amor consciente, en cambio, se construye desde la abundancia interna. No teme a la distancia ni al silencio, porque confía en su propia raíz. Y cuando uno ama desde este lugar, no necesita demostrar ni perseguir, solo se entrega, sin expectativa. Y si el otro no responde, uno no se derrumba, porque no ha depositado su valor en esa respuesta. En la sociedad actual, tan obsesionada con la inmediatez y la sobreexposición, la indiferencia se ha vuelto subversiva. Vivimos en un mundo donde todo se comparte, se comenta, se grita. El que guarda silencio, el que no reacciona, el que no entra en el juego de los afectos urgentes, destaca. Se convierte en una anomalía. Y esa anomalía despierta curiosidad, porque el que no se muestra fácilmente plantea un enigma. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Por qué no busca atención como todos los demás? Y así, comienza el viaje del otro hacia esa presencia que no se ofrece, pero tampoco se esconde. Una presencia que simplemente es, y por eso mismo, fascina. Pero para llegar a este lugar, hay que atravesar el desierto,
Hay que enfrentar el miedo al abandono, la herida del rechazo, el vacío de no ser elegido. Hay que sostener la mirada frente al espejo y preguntarse, ¿quién soy cuando nadie me desea? ¿Qué valgo cuando no soy validado? ¿Puedo amarme incluso si no soy amado? Estas preguntas no tienen respuestas inmediatas, pero abren puertas, y al atravesarlas, uno comienza a construir una relación distinta consigo mismo, una relación de cuidado, de respeto, de dignidad, y desde ahí, toda relación externa cambia, porque ya no se trata de buscar amor, sino de compartirlo. Por eso, cuando alguien te desea más justo cuando dejas de importarte, no es magia ni casualidad, es una ley profunda del alma. Cuanto más te conectas contigo mismo, más emites una vibración que llama al otro, pero no lo haces para atraerlo, sino porque por fin has dejado de necesitarlo. Y esa energía, la del ser completo, es la más seductora que existe. Llega un momento en el camino de individuación en que uno deja de ver la indiferencia como una herramienta para influir en el otro y comienza a reconocerla como un acto de autoafirmación. No se trata de cerrar el corazón, sino de dejar de negociar con él. Porque todo lo que uno sacrifica en nombre del deseo ajeno se convierte en una herida en el alma. Y muchas personas viven en un constante desangramiento emocional, intentando adaptarse, moldearse, convertirse en lo que creen que el otro necesita, para luego darse cuenta de que incluso así no son elegidas. Es ahí donde la indiferencia emerge no como frialdad, sino como resistencia sagrada. Es la forma que tiene el alma de decir, basta de mendigar, basta de reducirme, basta de darme a quien no sabe recibirme. Desde esta perspectiva, la indiferencia verdadera es una expresión de amor propio. No es desprecio, no es arrogancia, no es superioridad. Es la conciencia clara de que no necesitamos